Muy bien, chicos, hoy vamos a ver cómo crear un menú en HTML y vamos a ver cómo crear una tabla igual en HTML. Si ya tienen abierto su archivo con el que hemos estado trabajando, en su pantalla ya están viendo lo que es el código. Para crear un menú vamos a utilizar una etiqueta que se llama UL. UL significa Under List, esto es que va a ser una lista que no va a estar ordenada. Tenemos otra etiqueta que se llama OL. Esta etiqueta va- nos va a servir para crear listas ordenadas, pero en este caso vamos a utilizar UL, que va a ser una lista no ordenada. Entonces, nosotros para crear nuestro menú, vamos primeramente a colocar esta etiqueta de UL y adicionalmente le vamos a agregar un ID que diga menú horizontal. Cerramos nuestra etiqueta de UL. Recuerden que siempre que abran una etiqueta hay que cerrarla. El ID no es otra cosa más que un atributo global que nos va a servir para identificar nuestros elementos. Estos ID se sugiere colocarlos en cada uno de los elementos que tengamos y estos ID no se deben de repetir, es decir, deben de ser únicos para cada uno de los elementos que nosotros estemos colocando. Este ID nos va a servir más que nada para vincularlo a los famosos scripts o a las hojas de estilo CSS. Vamos a ver más al rato algo de estilos de CSS. Va a ser algo muy, muy básico. Eso no viene en los exámenes, sin embargo, sí es importante que lo conozcan. Bien, una vez que colocaron, bueno, que abrieron y cerraron la etiqueta UL, vamos a utilizar otra etiqueta que se llama LI. LI no es otra cosa más que un elemento que va a pertenecer a nuestra lista. Abrimos nuestra etiqueta LI y cerramos nuestra etiqueta LI. Y dado que esto va a ser un menú, si recuerdan en la clase anterior nosotros vimos que con la etiqueta A nosotros podríamos agregar enlaces a los textos. Por lo tanto, vamos a utilizar la etiqueta A, vamos a dejar un espacio, vamos a colocar href y entre comillas vamos a colocar lo que va a ser la dirección hacia dónde se va a dirigir nuestro menú, que en este caso es http:// www.google.com. Cerramos comillas y cerramos la apertura de la etiqueta A. Posteriormente a esto vamos a colocar el texto qué va a decir nuestro menú. En este caso yo simplemente le puse Google. Una vez que colocamos este texto, cerramos la etiqueta de A y cerramos la etiqueta de LI. Para ver cuál es el efecto, simplemente guardamos y actualizamos nuestra vista previa. Si se dan cuenta, aquí simplemente nos coloca una viñeta, nos coloca el texto de Google, que nosotros le indicamos que únicamente apareciera, y si nosotros posicionamos el cursor sobre el texto, nos aparece la dirección en la parte inferior que dice www.google.com. Y de esta manera nosotros podemos ir agregando los diferentes elementos que nosotros vayamos a requerir en nuestro menú. Si nosotros queremos agregar más elementos, recuerden que tienen que utilizar la etiqueta LI. Utilizan la etiqueta A para direccionar o darle la dirección hacia donde quieren que se dirija su menú o su enlace y colocan el texto que va a aparecer en el menú. En este caso, yo estoy cambiando esta parte de Google por yahoo.com y le estoy colocando el texto de Yahoo como tal. Y de esta manera ustedes pueden ir agregando los demás elementos que ustedes consideren para su menú. Si ustedes desean agregar algún enlace hacia una página de HTML que ustedes estén creando, lo pueden hacer. Simplemente colocan la dirección que vayan a ocupar. Aquí nada más estoy utilizando direcciones aleatorias de internet. En este caso ya agregué la de Bing y ya agregué la de Ask.
cada una con sus respectivos elementos. Si yo quisiera agregar algún enlace hacia una página que yo esté creando, nuevamente colocamos la etiqueta LI, abrimos la etiqueta LA, digo la etiqueta A, y colocamos href, colocamos el signo de igual y abrimos comillas. En este caso, si yo quiero colocar alguna dirección de algún HTML que yo esté creando, por ejemplo, aquí lo voy a colocar segundo HTML.html, cerramos comillas, cerramos la etiqueta A, colocamos el texto y cerramos lo que va a ser la etiqueta A y cerramos lo que va a ser la etiqueta LI. Nuevamente, simplemente guardamos y posteriormente nada más actualizamos en nuestro navegador y si se dan cuenta ya ahí están los enlaces que acabo de agregar. Obviamente si yo tuviera mi documento o mi segundo HTML, aquí me lo debería de abrir. Si se dan cuenta en la parte inferior ya nos aparece la ruta como tal y dado que es un archivo local, pues simplemente lo va a abrir como tal. Ok, vamos a ver algo rápido que son las hojas de estilo CSS. Eso no viene en su programa, sin embargo, si ustedes le quieren dar un formato a sus menús, las hojas de estilo les van a poder ayudar para poder lograrlo. Para ello, van a ir a su carpeta donde tienen guardado su HTML. Recuerden que nosotros agregamos una carpeta de imágenes y una carpeta de videos. Adicionalmente, yo ya agregué una siguiente carpeta. Esta carpeta se llama CSS. En esta carpeta es donde ustedes van a poder ir colocando sus diferentes hojas de estilo que vayan creando para darle formato a sus HTML. Y asimismo, van a crear un archivo que se llame menú.css. ¿Cómo van a hacer eso? Simplemente le van a dar clic derecho, le van a dar clic en la opción de nuevo y clic en donde dice documento de texto. Aquí en documento de texto ustedes van a colocarle el nombre de menú. Como yo ya tengo uno, yo nomás le voy a colocar menú 1. Y la extensión que aparece de .txt la van a borrar y la van a sustituir por una que diga .css. Una vez que hicieron esto, simplemente presionan Enter. Aquí les va a aparecer una advertencia de que están cambiando la extensión del archivo. Entonces simplemente le colocan que sí y listo. Han creado un archivo de hojas de estilo de CSS. ¿Qué va a contener esta hoja de estilos? Para poderla ir editando, ustedes simplemente van a abrirla con un bloc de notas. Si yo, por ejemplo, aquí le doy en clic derecho, abrir con, y le voy a dar la opción de bloc de notas. Bien, y como pueden ver, al igual que HTML, nos va a dar la opción de poderlo editar con este bloc de notas. ¿Qué voy a colocar aquí? En primera instancia, si recuerdan, yo le coloqué un ID que dice menú horizontal. Y eso es justamente lo que yo voy a colocar en esta parte. Voy a colocar un signo de gato, menú horizontal y abro unas llaves. Todo lo que contengan estas llaves va a hacer referencia a que nosotros le estamos agregando estilo a este elemento con el ID de menú horizontal. En primera instancia vamos a utilizar un elemento que se llama margin o margen. Y a este margen yo simplemente le voy a colocar un margen de 0 píxeles. Ustedes pueden ir cambiando estos valores para que vayan viendo de los efectos que ustedes van a ir teniendo si ustedes cambian los valores de estos elementos.
Margin simplemente genera un espacio adicional alrededor de un elemento. Entonces, dependiendo del margen que ustedes lo coloquen, HTML lo va a interpretar como que tiene que generar ese espacio alrededor del elemento. Vamos a utilizar un segundo elemento que se llama padding. Y de igual modo, ustedes le van a colocar un 0. ¿Qué es el padding? No es otra cosa más que crea un espacio extra dentro de un elemento. Esto es, margin, recuerden que es fuera del elemento o fuera de nuestro menú, en este caso, que es donde nosotros le vamos a dar el formato, y padding va a ser dentro del mismo elemento. Vamos a agregar una siguiente instrucción que se llama list style type y le vamos a colocar none. ¿Para qué nos va a servir esta instrucción? Simplemente para especificar el tipo de marcadores que van a tener nuestra lista. ¿Sale? Aquí simplemente no vamos a entrar muy a fondo, simplemente colóquenlo tal cual. Y posteriormente vamos a ver cuáles son los efectos si nosotros lo cambiamos. Bien, hasta aquí tenemos esta parte, vamos a guardarlo y vamos a ver si efectivamente ya realizó un cambio. Como se pueden dar cuenta, hasta ahorita no ha realizado ningún cambio, no modifica nuestro formato ni nada. Bien, vamos a agregar un siguiente elemento, que se refiere precisamente a nuestra etiqueta A. Yo ya le agregué mi ID, gato, el ID que yo lo coloqué, que era de menú horizontal, y coloco una A. La A, recuerden que se refiere a los enlaces. Yo aquí ya le estoy dando un ancho de 300 píxeles. Para eso nos sirve la instrucción width. Width nos va a dar lo que es el ancho. Hay otra instrucción que se llama height, que nos va a dar lo que es el alto. Aquí yo le estoy colocando un ancho de 300 píxeles. Vamos a agregar una siguiente instrucción que es text decoration. Text decoration únicamente se va a utilizar para establecer el formato de texto. Es decir, si nosotros lo queremos subrayado, le estaríamos colocando en vez de none, en esta parte, si yo quiero que mi texto aparezca subrayado, yo le cambiaría el none por underline. Si lo quiero con un doble interlineado, una doble subrayado, yo le colocaría overline. Si lo quisiera tachado, yo lo colocaría con line through, o si lo quiero con un parpadeo, le colocaría blink. Si quieren, vamos viendo cada uno de ellos. Aquí simplemente tiene un none. Aquí voy a cerrar la llave para ir viendo los efectos. Bien, antes de continuar, recuerden que nosotros en nuestro encabezado le tenemos que colocar todos los archivos que nosotros vayamos a utilizar. En este caso, si ustedes van a utilizar hojas de estilo CSS o scripts, los pueden colocar en el encabezado. Aquí yo les voy a colocar en nuestro archivo del HTML esta instrucción, link rel, y le estamos indicando que va a ser una hoja de estilos, que es el style sheet, y con el href, recuerden que nosotros le vamos a dar la ruta de dónde está ubicado nuestro archivo de hojas de estilo. En este caso, recuerden que lo colocamos en la carpeta CSS. Entonces le colocamos la diagonal inversa y el nombre de nuestro archivo de hoja de estilos, que en este caso es menú.css. Cerramos comillas, espacio, type, y aquí le estamos indicando que es un texto de hoja de estilos de CSS con esta parte que dice text, diagonal, CSS. Cierran su etiqueta de link, guardan su HTML y actualizan en su navegador. Aquí, como se pueden dar cuenta, simplemente ya le quitó las viñetas y ya lo alineó a la parte derecha de su pantalla. Bien, vamos a seguir trabajando con nuestra hoja de estilos. Le voy a agregar una siguiente instrucción que dice
Text Align Center. Aquí lo que le estoy indicando al HTML con esta instrucción es que quiero que el texto de mi menú sea alineado al centro. Ustedes lo pueden cambiar al centro, a la izquierda o a la derecha, que sería left o right respectivamente. Entonces, dependiendo de cómo ustedes quieran alinear su menú, es como lo va a ir colocando. Bien, le voy a agregar una siguiente instrucción que va a ser color, gato. Y estos números que ustedes están viendo no es otra cosa más que los colores en un formato hexadecimal. ¿Cómo ustedes pueden saber los colores en formato hexadecimal? Si ustedes abren Google, una página X, y dan en su buscador de Google, y simplemente en el buscador le colocan colores X. Obviamente aquí les va a aparecer varias páginas donde ustedes pueden consultar cuáles son los valores en hexadecimal de los colores. Por ejemplo, yo le voy a dar clic aquí en el primer enlace y nos abre esta página. Si se dan cuenta, conforme yo voy moviendo el cursor en este mapa de colores, los valores que ustedes están viendo de este lado van cambiando de manera dinámica. Esto es porque cada color tiene un valor. En esta página, el primer valor que les está mostrando es el valor en hexadecimal de ese color. Posteriormente viene un valor de RGB, su respectivo valor en HCL y su respectivo valor en CMYK. Esto es bastante útil tanto para HTML, si ustedes están programando en Visual Basic, si ustedes utilizan Illustrator, si ustedes utilizan Photoshop. Esta página les puede ser de bastante utilidad porque aquí ya les está dando los valores de los números, tanto en hexadecimal como en RGB, HCL y CMYK. Entonces, si ustedes quieren obtener estos valores o cambiar estos valores, lo pueden obtener de esta página. Bien, voy a guardar mi archivo de CSS, voy a regresar a mi vista previa y le voy a dar en actualizar. Si se dan cuenta, aquí lo único que hizo con esta parte que dice color fue cambiarle el color de la fuente a un color rojo. Por ejemplo, si yo selecciono, si a mí me gustó este color azul, copio este valor con clic derecho, copiar, y voy y lo pego en mi hoja de estilos de CSS. Aquí lo pego, clic derecho, pegar, sustituyo todo el valor que yo tenía, guardo mi archivo, me voy a mi página y la actualizo y si se dan cuenta ya me cambió el color. Ya me lo colocó justamente con este color azulado. Si yo lo quiero cambiar, que ya no me gustó el azul, busco algún color que me agrade, copio el código que está después del gato y acá lo coloco precisamente después del gato. Guardo, me voy a mi archivo HTML y lo actualizo. Y así es como ustedes pueden ir cambiando el color de la fuente de su menú. Ok, vamos a colocar un siguiente elemento que se llama background-color. De igual forma que en el anterior, ustedes pueden cambiar este color en hexadecimal al que a ustedes más le agrade. Aquí simplemente lo voy a guardar, voy a dar en actualizar en mi página. Y si se dan cuenta ya me colocó un color de fondo como en verde. Si no les gusta ese color, recuerden que lo pueden cambiar. Seleccionan cualquier color que a ustedes les guste, copian su valor en hexadecimal y lo pegan después del gato que tienen aquí en su instrucción. Simplemente le van a dar pegar, guardan y se van a su vista previa y si se dan cuenta ya cambió el color. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran, cómo quieran colocar esos colores, lo pueden colocar con negro y blanco, que es como comúnmente se usa, o algunos colores que contrasten más y que se vea más llamativo su menú. Aquí nuevamente voy a utilizar la instrucción que dice padding. Padding, ustedes pueden utilizar esta instrucción. Si se dan cuenta, difiere en la parte de arriba. En la parte de arriba simplemente yo le coloco un 0.
aquí le estoy colocando dos valores. Esto es padding, lo que va a hacer, o lo que ustedes van a colocar en este elemento, que es donde ustedes van a crear espacio dentro de sus elementos. En este caso van a crear un espacio dentro del menú. Y aquí yo le estoy dando dos valores, que es el de 3 píxeles y es el de 25 píxeles. El orden en que ustedes van a colocar este espacio que ustedes van a generar es arriba. El primer valor que ustedes coloquen significa que le están diciendo al HTML que van a crear un espacio arriba de su elemento. Posteriormente van a colocar el de la derecha. Y si quieren colocar espacios tanto debajo como a la izquierda, este sería el orden. Si ustedes quisieran colocar un espacio debajo, aquí le colocarían otro valor, no sé, de 10 píxeles, por ejemplo. Y el último valor que ustedes colocarían sería el de la izquierda. Si es que ustedes llegasen a utilizar o requieran crear estos espacios, este sería el orden. Arriba, derecha, abajo, izquierda. ¿Sale? Simplemente le voy a dar en guardar y de este lado lo voy a actualizar. Y como pueden ver, lo que hizo fue precisamente eso. Creó un espacio, si se dieron cuenta, hizo más grande nuestro espacio del texto. Le agregó píxeles en la parte superior, 3 píxeles en la parte superior, 25 píxeles en la parte derecha y 10 píxeles en la parte inferior. Obviamente, si ustedes juegan con estos elementos, por ejemplo, aquí ustedes le agregan, no sé, 20 píxeles, guardan, actualizan y si se dan cuenta, lo que hizo fue exactamente eso, mover nuestro texto 20 píxeles. Crea más espacio, pero obviamente está delimitado por esta parte. Por eso aquí es importante ir jugando con los valores para que no les cree un efecto que no, ustedes no deseen. Si se dan cuenta, ahí está ya. Quedó mejor centrado con los 3 píxeles que tenían. No, maestro. Ok, vamos a agregar una tercera instrucción que dice border right, que esto no es más que otra cosa que vamos a utilizar esta instrucción para colocar un separador en nuestro menú. En este caso yo le estoy dando la instrucción de que sea de 3 píxeles de grosor y que sea un color sólido en color azul. Si yo guardo y actualizo, si se dan cuenta, me acaba de colocar una línea azul después de, bueno, en donde termina precisamente nuestro padding o nuestro primer elemento de cada una de las listas. Entonces esto va a ser para lo que nos funcione esta opción que dice border right. Si yo lo colocara border left, también lo podría hacer. Por ejemplo, aquí le voy a colocar left. Guardo. Y si se dan cuenta, lo coloca antes del menú. Entonces, ustedes tienen estas dos opciones, colocarlo a la derecha o a la izquierda. Entonces, dependiendo de lo que ustedes deseen, es como ustedes lo van a ir empleando. Bien, voy a agregar una siguiente instrucción que dice display block. Display block lo único que nos va a servir es para que HTML lo traduzca como que debe de colocar este elemento de menú en un bloque. Es decir, que tiene que ocupar todo el ancho disponible. Vamos a ver cuál es el efecto que tiene esta instrucción de display block. Voy a guardar, voy a actualizar. Y si se dan cuenta, lo que hace es ocupar todo el ancho de mi menú. Voy a maximizar. Si se dan cuenta, ya está ocupando todo el ancho de la pantalla. Entonces, dependiendo del tamaño de mi ventana, es lo que Display Block va a hacer. Le está diciendo al HTML que ocupe todo el ancho de la pantalla disponible. Entonces, de esta manera es como ustedes lo verían en dispositivos móviles y si ustedes están utilizando una pantalla más grande como una computadora o una tableta, entonces esto es lo que va a hacer. Este es el efecto de Display Block. Coloca todo el menú en un bloque. Bien, ahora le vamos a indicar a nuestro HTML cómo se debe de comportar cada uno de nuestros elementos de la lista. Ahorita lo que hicimos fue colocarle o indicarle al HTML cómo se van a visualizar los elementos del
acceso directo, que fue la etiqueta A. Si se dan cuenta, aquí yo estoy agregando nuevamente el gato, menú horizontal, y ahora voy a indicarle al HTML cómo se deben de comportar los elementos de la lista, que en este caso es LI. Recuerden que todos nuestros elementos se lo agregamos con esta etiqueta de LI. Vamos a abrir una llave. Y recuerden que así como abrimos llaves, tenemos que irlas cerrando. Bien, y simplemente aquí voy a colocar una instrucción que se llama float. Float es lo que le va a indicar al HTML dónde se va a ubicar el elemento. En este caso va a ser del lado izquierdo o del lado derecho del contenedor. Bien, vamos a ver cuál es el efecto. Simplemente voy a guardar y voy a actualizar. ¿Cuál es el efecto? He ahí nuestro efecto. Si se dan cuenta, está colocando ya nuestro menú como tal, ¿no? Como nosotros lo queríamos, en una línea horizontal. Ya no lo tenemos vertical, ya es una línea horizontal, que era lo que precisamente nosotros queríamos. Recuerden que en HTML ustedes pueden colocar sus menús de manera horizontal o sus menús como lo teníamos de manera vertical. Esta es la manera en que nosotros podemos colocar nuestro menú de manera horizontal. Si se dan cuenta, si su pantalla es más pequeña, simplemente lo que va a hacer esta hoja de estilos es pasar el último menú o el menú que no quepa hasta la parte inferior. Si ustedes colocan aquí, por ejemplo, en vez de left, le colocan center, guardan y actualizan, lo va a regresar justamente a como nosotros lo teníamos. Recuerden que nosotros lo teníamos en vertical y precisamente es lo que hace. Lo coloca en vertical y lo coloca centrado. Si ustedes aquí lo colocan como right, lo que va a hacer HTML es colocarlo del lado izquierdo de su pantalla. Entonces, y obviamente, como ya le indicamos que debe de moverse conforme a todo el ancho de nuestra pantalla, pues es precisamente lo que hace. Si yo agrando mi pantalla, obviamente siempre se va a quedar del lado izquierdo de su pantalla. Si ustedes, por ejemplo, quisieran hacer su menú más grande, por ejemplo, aquí en vez de 300, en la parte de width, no sé, lo agregan, lo agrandan a 600, guardan y actualizan. Si se dan cuenta, hizo ligeramente más grande su menú. Entonces, dependiendo del tamaño que ustedes quieran su menú, ustedes pueden ir moviendo los valores en su hoja de estilos. Todo esto es en la hoja de estilos, no es en el HTML. Entonces recuerden, todos los valores que ustedes quieran modificar para su menú de colores, de alineaciones, lo van a hacer directamente en su hoja de estilos CSS.